Continuamos resolviendo los ejercicios de la unidad número 1. Vamos con el ejercicio número 3. En este caso nos pide ingresar en Excel en una hoja en blanco, en un libro en blanco, y crear esta planilla que figura aquí en el ejercicio. Yo en este caso ya la tengo resuelta. Y lo que voy a hacer es proceder a los cálculos. Entonces, una vez que tenemos la planilla, que es una planilla de impuestos del hogar, donde tenemos una serie de impuestos, luz, gas, agua, internet y un ítem que se denomina otros. Tenemos los valores ya cargados de esos impuestos que se fueron pagando y la idea es entonces hacer un resumen del semestre para saber cuánto se gastó. Entonces, lo primero que me pide en el punto 3 es calcular el total de gastos por impuestos utilizando la función correspondiente. Entonces, total de gastos por impuestos, es decir, cuánto gasté de luz o cuánto se gastó de luz en ese semestre, voy a utilizar entonces la suma. Igual suma, selecciono el rango, los 6 meses del año, cierro paréntesis, enter, y obtengo el total de gastos de luz del semestre. Voy a hacer lo mismo con los restantes impuestos, con el gas, con el agua, igual suma, selecciono el rango, igual suma, selecciono el rango de internet en este caso, y por último el gasto de otros también lo calculo de esa manera. Muy bien. Luego nos solicita calcular el total de gastos por mes, es decir, cuánto se gastó en julio, en agosto. Por lo tanto, de nuevo, vamos a sumar los gastos de julio, los gastos de agosto. Y acá vamos a aplicar algo que nos va a resultar muy útil. Como lo que estamos haciendo siempre es sumar los valores de cada una de las columnas, lo que voy a hacer ahora es, en este caso que ya hice este cálculo de la suma, de C3 a C7, lo que voy a hacer es arrastrar la función. Es decir, ubicándome en el controlador de relleno, yo puedo entonces arrastrar la función, en este caso lo voy a hacer hasta diciembre, para que el cálculo se repita. Y como es un cálculo que no tiene valores absolutos, vamos a encontrar que se actualiza de manera automática. Son valores relativos, lo podemos chequear, D3, D7, E3, E7. Siempre haciendo un clic o un doble clic sobre la celda podemos ver de hecho cómo marca el rango para poder cerciorarnos nosotros si tenemos alguna duda. Y el total final lo voy a calcular, en este caso, haciendo la suma de los totales de cada columna. De esta manera entonces obtengo el total de gastos del semestre, 164.700. Muy bien. Seguimos. Nos solicita entonces ahora calcular los valores máximos, mínimos y los promedios de impuestos de cada mes. Es decir que lo que vamos a hacer es completar la tabla de aquí abajo de la misma manera. Vamos a hacer igual max, abro paréntesis, selecciono el rango sin los totales, por supuesto. Si tomo los totales estaría haciendo mal el cálculo, porque lo que yo quiero saber es cuál de los impuestos fue el más caro que tuve que pagar en ese mes. Lo mismo con el mínimo, cuál fue el menor impuesto que tuve que pagar. Y por último quiero calcular el promedio que tuve que pagar en ese mes. De esta forma entonces obtengo el máximo, el mínimo y el promedio. Y ahora para resolverlo súper rápido, puedo seleccionar las tres funciones que ya tengo aplicadas y arrastrar. Es decir, desde el controlador de relleno puedo arrastrar porque los rangos son los mismos. Obviamente cambian las columnas C, D, E, F y G, pero si lo quiero chequear puedo hacer un doble clic y chequear de que en estos casos se están tomando los rangos correctos. Las funciones puedo chequear también viendo siempre la barra de funciones y desplazándome, en este caso con el cursor, que
siempre se aplica la misma función max, la función min y la función de promedio. Es decir que con escribir una sola vez la función puedo arrastrarlas, chequear por las dudas, siempre está bueno hasta que uno le agarra confianza también al cálculo, pero es bastante seguro de que uno ya lo arrastre y se generen los cálculos correctos. De esta manera entonces terminamos con el ejercicio número 3.